Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este noveno encuentro digital que organiza el Banco Central del Ecuador para conversar temas de actualidad y coyuntura. El día de hoy vamos a topar el tema sobre políticas macroprudenciales y riesgo financiero. Mis dos invitados del día de hoy son el doctor Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, y el economista Luis Velasco, gerente general de la Corporación de Seguro del Depósito. Bienvenidos, Julio José, Luis, bienvenidos. ¿Cómo están? Estás con el micrófono. Estoy con mute. ¿Ahí me escuchan? Adelante. Sí, buenas. ¿Qué tal, Fernando, Luis? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludarles a ustedes cordialmente y agradecerle a ti, al Banco Central, a Verónica Artola por la invitación y, como no, a Luis, a la COSEDE, con quien siempre compartimos en espacios técnicos de muy alto nivel. Así que es un gusto estar con ustedes acá. Fernando, gracias. Buenas tardes primero a la distinguida audiencia que nos escucha. Gracias al Banco Central por la gentil invitación para conversar esta tarde. Y gracias a ti también, Julio José, por compartir este espacio. Y esperamos que lo que vamos a compartir con todos ustedes sea de mucho interés. Seguramente es de mucha actualidad. Y nada, con mucho ímpetu de empezar. Muchas gracias a los dos. Voy a presentarles, voy a presentar una pequeña reseña de la biografía de cada uno. El economista Julio José Prado es PhD en Management y Economía de Lancaster University en el Reino Unido. Tiene un Executive Master in Business Administration en el IDE Business School. Es presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Realizó una especialización en competitividad y desarrollo industrial en Harvard Business School. Es profesor y director del área de entorno económico del IDE, miembro del consejo editorial del International Journal of Competitiveness y consultor en áreas relacionadas a competitividad industrial y desarrollo de clústeres. Su enfoque actual es crear un ecosistema competitivo de servicios financieros en el Ecuador, impulsando las alianzas, competencia y colaboración de todos los actores relevantes de la industria financiera en el Ecuador. Luis Antonio Velasco es máster en Dirección y Gestión Financiera por la Escuela de Organización Industrial EOI de Madrid. Es máster en Administración Tributaria con título académico otorgado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. Es ingeniero comercial con mención en finanzas, CPA, graduado en la Universidad Católica del Ecuador. Es experto en alta dirección pública del INCAE Business School y especialista en desarrollo gerencial del IDE, subgerente de crédito y operaciones en el BIES y asesor del directorio de la misma entidad. Dentro del Servicio de Rentas Internas se desempeñó en varios cargos como Director Nacional Administrativo Financiero, Director Zonal 9 y Director Nacional Financiero, entre otros cargos. Docente en la Maestría de Finanzas Públicas de la Universidad Técnica de Ambato. Actualmente es gerente de la Corporación del Seguro de Depósito, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, COSEDE. Sean bienvenidos. Muchas gracias. Vamos a comenzar con la exposición del doctor Julio José Prado, a quien le damos nuevamente la bienvenida, y el tiempo es suyo, doctor Julio José. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando, nuevamente al Banco Central, a los amigos que se conectan y a Luis. Tenemos 15 minutos, alrededor de 15 minutos para abordar esta primera etapa, así que lo voy a ir a hacer rápidamente y, si me permiten, voy a comenzar a proyectar desde mi pantalla para avanzar y entrar en materia directamente sobre lo que nos compete. ¿Sí? Yo quisiera abordar la amable invitación del día de hoy del Banco Central, en el cual, en términos generales, vamos a hablar de política prudencial, riesgo financiera, política financiera, con esta frase, digamos, o esta pregunta que he planteado acá. ¿Cómo un entorno normativo inadecuado puede generar problemas estructurales en términos de la competitividad de todo el sistema bancario y sistema financiero en su conjunto? Y creo que este es un tema realmente esencial, tremendamente amplio, pero a la vez es una parte de un problema mucho más grande, ¿sí? Y lo quiero enfocar así,
pero realmente tenemos, y lo hemos compartido en varias ocasiones con el Banco Central, con las superintendencias de bancos, con la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, con los organismos multilaterales, con la propia COSEDE, que efectivamente en el Ecuador sí tenemos un problema de una deficiente normativa, y esa es un problema que termina decantándose, y lo quiero demostrar acá con algunas cifras, algunas estadísticas. Entonces voy a ir avanzando de este punto de vista. Pero antes de pasarme a esto, solamente quiero darles una perspectiva rápida de qué nosotros entendemos en Asobanca, en el sistema bancario, desde el punto de vista de la competitividad del sistema financiero. Y lo que les voy a enseñar acá es una pequeña parte de todos los componentes que uno tiene que tener en cuenta si es que quiere hacer un análisis de competitividad que le lleve a un sector cualquiera, en este caso el sistema financiero o un ecosistema de un punto de vista más amplio, al siguiente nivel de competitividad, ¿no? Y tenemos que hacer un análisis histórico. Evidentemente tenemos que entender de dónde venimos para entender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Tenemos que hacer un análisis del entorno económico, ¿no es cierto? Tenemos que entender cómo está la parte política, cómo está la macroeconomía, cómo están los temas tecnológicos, el tema social, es decir, todo vinculado con el sector al que estamos analizando, que en este caso es el sistema financiero. Y finalmente, no podemos pasar por alto algo que generalmente en los análisis macro que lo hacemos acá, se nos olvida a los economistas, se nos olvida a los hacedores de política pública, que tiene que ver con el análisis de competitividad más a nivel microeconómico, que tiene varias metodologías. Una que a mí me gusta es el análisis justamente del diamante de Porter, que se le puede ir agregando una serie de elementos. Y por eso es que esta ponencia se va a enfocar específicamente en estos temas relacionados acá con el entorno de la política económica, digamos. Voy a tratar de juntar justamente esos dos para entender cómo el marco normativo y regulatorio, es decir, las políticas públicas hacia el sector financiero, terminan afectando a la competitividad bancaria. Pero de ninguna forma quiero desconocer que hay una gran cantidad de otros elementos que hay que tomarlos en cuenta, que tienen que ver con temas relacionados con la estrategia interna del sector financiero, las condiciones de competencia, las condiciones para atraer más capital extranjero, del cual me voy a referir, los temas relacionados con las condiciones de la demanda, cómo son nuestros clientes, cómo demandan las empresas, qué tan formales son las empresas en el Ecuador, condiciones de los factores que tienen que ver con temas relacionados con la academia, la investigación relacionada con estos temas, la provisión de efectivo, etcétera, etcétera, y todo lo que tiene que ver con lo que propiamente dicho llamamos los temas de las industrias de soporte, que son propiamente dicho el ecosistema financiero alrededor del sistema bancario, y obviamente las políticas de gobierno, que son muy importantes y que sí las voy a abordar acá, ¿no? Pero solo quiero decirles, esto es parte de un encadenamiento, de un eslabón mucho más amplio, pero ahora me voy a referir justamente por el motivo por el cual he sido invitado, que tiene que ver con estas políticas públicas, etcétera y demás. ¿Cuál es la problemática del sector? ¿Qué creemos que está pasando en el sector bancario del punto de vista de la normativa? Es una normativa que lastimosamente está alejada de los estándares internacionales que se manejan en otros países. Uno dice, bueno, que se manejan en Suiza, en Estados Unidos, en Europa, sí, sí, pero también se manejan en el Ecuador, que deberían manejarse en el Ecuador porque se manejan también en América Latina. ¿Y cuál es el efecto de esta normativa, no es cierto, que está alejada de la normativa internacional, la ecuatoriana que está alejada de la normativa internacional? Primero, que tenemos una insuficiente inclusión financiera. Y este es un elemento que lo voy a abordar, ¿no? A veces es un tema que es como que negativo abordarlo, pero hay que ponerlo sobre la mesa. Y esto lo conocemos, lo hemos conversado varias veces con el Banco Central, con la Junta, con la Superintendencia y con los hacedores de política pública. El segundo elemento que se deriva de estar alejados de los estándares internacionales es la escasa presencia de banca extranjera internacional. Y aquí le agregaría yo uno, queridos amigos, que es no solo el tema de banca extranjera en sí mismo, sino de capitales de extranjeros que puedan venir a una economía dolarizada y trabajar acá. Y el tercer elemento es que tenemos una inadecuada, arquitectura monetaria y financiera sobre la cual tenemos definitivamente que trabajar de mucho mejor forma. Estos tres elementos, la inclusión financiera, la presencia de capitales y de banca extranjera y el tema de la inadecuada, ¿no es cierto?, arquitectura monetaria y financiera
conjuntamente con el gran paraguas, que es la normativa internacional que carece el Ecuador y que no estamos en las mejores prácticas, sí que es uno de los problemas que tenemos. Y voy a ir abordando cada una de ellas rápidamente. Entonces, lo primero que tenemos es, y si alguien quiere profundizar sobre esto, porque en 15 minutos evidentemente no vamos a llegar, tenemos varios estudios, varios informes publicados gratuitamente en la página de Asobanca. Uno de esos estudios es el estudio de regulación financiera a nivel internacional y cómo el Ecuador está alejado de estos modelos. Entonces, esto es lo que está pasando. Estamos alejados de las mejores prácticas internacionales y aquí tenemos que hablar directamente de Basilea. No hay que inventarse nada nuevo. Esta es una historia del sistema financiero internacional en el cual iniciamos en el año 98 con Basilea I, que es una necesidad que se impone a nivel internacional porque vemos que hace falta una regulación estandarizada en el sistema bancario para proteger a los clientes y para proteger a la propia banca, ¿no es cierto?, de malas prácticas que puedan contagiar el sistema. Nos mantuvimos durante mucho tiempo con Basilea I y después, alrededor del 2004, ya comenzamos a introducir, o se comienza a introducir a nivel internacional, Basilea II, que es evolución y sofisticación del sistema financiero, ¿no? Y ahí se comienzan a introducir algunos temas de derivados financieros, etcétera, y demás, que comenzaban a salir en ese momento en el mundo. Y ya para el 2008, 4 años después, justamente a la luz de la crisis financiera internacional iniciada en los Estados Unidos, la famosa crisis subprime, comenzamos a entrar en Basilea III, que es correctivo para evitar justamente que existan estos riesgos sistémicos de estas grandes crisis mundiales que se dio justamente en el año 2008 por una expansión excesiva descontrolada de algunos derivados financieros entre la banca de inversión y la banca tradicional y algunos tipos de contagios adicionales que se pudieron dar. Es importante esta línea de tiempo, esta cronología que estamos viendo acá, porque justamente en el Ecuador, en esta misma época, cuando estaba el mundo caminando hacia el año, hacia Basilea número 3, en el Ecuador decidimos romper ese molde y nos vamos hacia un molde propio que se aleja de lo que Basilea III ya propone, ¿no es cierto? Estos temas relacionados con el capital, con la liquidez y diferentes pilares a los cuales no voy a entrar en detalle, pero que si lo desean lo pueden consultar con más detalle en nuestras publicaciones. Pero básicamente la lección aquí, nos alejamos de este camino en el cual el resto de América Latina sí estaba siguiendo y el resultado hoy por hoy es que si es que uno hace un corte para Sudamérica, por ejemplo, y nos enfocamos solamente en los países de Sudamérica, los únicos 2 países hoy por hoy que no están caminando hacia Basilea II, ¿no es cierto?, o hacia Basilea III ni siquiera, son en este caso Ecuador y Venezuela. Y esta referencia no es política, es una referencia puramente técnica. Y claro, en Centroamérica sí hay algunos otros países que también están alejados de la normativa, pero que están en los últimos años caminando rápidamente hacia al menos Basilea II. Y hay muchos otros países que ya están implementando o están ya 100% listos para Basilea III y que están bastante avanzados. Y otros países que están a medio camino. Pero el Ecuador evidentemente no está en el mejor grupo y tenemos que hacer un esfuerzo por seguir avanzando. Segundo elemento, el tema de la banca extranjera, ¿no es cierto? Como les digo, voy a ir pasando rápido para quedar dentro del tiempo establecido en esta charla. Entonces, banca extranjera. ¿Qué tenemos por el lado de la banca extranjera? Hay una falta de presencia de banca internacional en Ecuador, eso lo sabemos, lo reconocemos. No hay ninguna limitación expresa a que venga un banco extranjero, pero sí el entorno normativo hace que sea poco atractivo venir a un país que además tiene unos costos altos, que tiene una demanda baja y que tiene unas condiciones económico-políticas sociales bastante complicadas. Y esto tenemos que tratar de mejorarlo. Y aquí tenemos varios elementos que quiero discutirlos rápidamente, que son los factores que determinan el ingreso de banca extranjera. Muy rápidamente. El grado de integración de los mercados. ¿Qué tan fuerte es la integración de tu mercado financiero local con los capitales internacionales? El Ecuador deficitario en esa integración y tenemos que caminar hacia eso. Oportunidad de negocios en los negocios locales, es decir, no solo les interesa a las bancas extranjeras venir e invertir en un banco, sino relacionarse con el tejido productivo, relacionarse con el tejido de inversión en el país. Y en el Ecuador, por constitución, un banco no puede invertir en nada más que sea simplemente negocios puramente bancarios, ni siquiera en seguros, ni siquiera en valores, etc. Entonces aquí tenemos también una limitación importante. Otro elemento adicional, quiere generar expectativas de generar riqueza, obviamente. Es decir, un banco extranjero que viene al Ecuador va a querer tener mayores niveles de rentabilidad de lo que esperaría tener en otros países de América Latina y sabemos que durante muchos periodos la rentabilidad del sistema bancario ecuatoriano ha estado por abajo del promedio de América Latina. Y quiere
crecimiento económico dado el entorno financiero que sea eficiente. En muchos casos es ineficiente y esto termina generando problemas. Y finalmente, un gran tema, lo que buscan y lo que determina que entre banca extranjera a un país es la regulación de los mercados. Y este elemento es muy importante y se lo recogen todos los papers. Uno cree que el hecho de que venga banca extranjera a un país a veces es la panacea y es lo único que falta para que nos volvamos 100% competitivos en el sistema financiero ecuatoriano, y no es así. Aquí tienen un paper, ¿no es cierto?, interesante. Bueno, en realidad 2 papers que hemos consultado, los pueden ustedes después consultar tranquilamente. Están también recogidos en la información que les presentaba yo en nuestros estudios técnicos. Y tenemos ventajas, pero también tenemos desventajas. Y voy a recorrer rápidamente. Un acceso a flujo de capitales internacionales, evidente, una gran ventaja. Desarrollo de comercio exterior e inversión extranjera, esta relación con el mundo de afuera, lo da muy fuertemente la banca extranjera. Una mejora en la capacitación y gestión de nuevas tecnologías. Claro, adoptamos nueva tecnología, es más fácil estar en línea con las innovaciones internacionales. Te ayuda a mejorar la regulación y la supervisión bancaria porque traes mejor supervisión y mejor regulación de las mejores prácticas internacionales. Una reducción de costos transaccionales, porque al tener matriz, sucursales, etcétera, esto reduce los costos, te genera mejor información, etcétera, etcétera. Pero también hay que tener en cuenta que te genera una salida de capitales, ¿no? Entonces, esto para una economía dolarizada es un tema que hay que tener en cuenta. Te genera a veces una simetría de información y una difícil supervisión porque tienes mercados interconectados a nivel internacional. Si no, pregúntenle a Panamá lo complicado que es hacer la supervisión y por eso tiene separado al sistema bancario en 2, el sistema nacional y el sistema internacional, básicamente, y por eso es que es tan complicado supervisar a Panamá. Y un efecto que se llama en la literatura un efecto de cherry picking, ¿no es cierto? O cherry pick, que básicamente el banco internacional, la multinacional, escoge, como no está directamente metida en tu mercado, escoge aquellos segmentos en los cuales puede ser más interesante, que puede ser un tema, aunque yo creo que puede ser menor. Pero no desconozcamos que hay elementos positivos y negativos. ¿Hay una oportunidad de traer banca extranjera al Ecuador? Claro que la hay. Y la Sobanca y los bancos miembros de la Sobanca siempre hemos dicho que ojalá que vengan bancos extranjeros. Si no hay limitaciones, si no hay una oposición de los bancos, que vengan al Ecuador. Porque evidentemente sí tenemos un porcentaje bajo, no es que no hay bancos internacionales, aquí con capital internacional está el Citi propiamente dicho, está el Promérica, pero también está, por ejemplo, el Banco Internacional, está el Banco Finca, está el Promérica, el Procredit, perdón, que es de capital alemán. Entonces sí hay bancos, pero la proporción frente a otros países de América Latina sí que podría ser mucho mejor. Y no solo esto, sino que los capitales internacionales asociados a esto, sin duda que podrían ser bastante mejores y podríamos avanzar. Un tema importante es temas relacionados con la concentración bancaria. Y aquí solo yo quiero dejar esto planteado, pero hay mucha gente que dice el gran problema del Ecuador es la concentración bancaria, ¿no? Aquí tengo datos del 2017, me disculpan, es la fuente que encontré del Banco Mundial, me parece que ya hay actualizados al 2018, no cambian demasiado, sí, pero esta es información 100% veraz que hemos sacado. 3 bancos más grandes comparado aquí, Perú, Panamá, Colombia, Brasil, aquí está el Ecuador, ¿no? Que básicamente está por abajo del promedio de América Latina, ¿no? Y uno puede utilizar otro indicador, que son los 5 bancos más grandes, y también estamos por ahí en este nivel. Entonces, concentración bancaria no la hay en el Ecuador, aunque podría venir un banco extranjero al Ecuador, eso podría llegar a aumentar la concentración bancaria, y eso quizás no es un problema, mientras haya flujo adecuado de crédito. Otro elemento que se suele decir, que en el Ecuador no varían nunca las tasas de interés y que como no hay competencia entre bancos, no varían las tasas. Aquí tengo un ejemplo solamente, que es la tasa de interés para el sector comercial corporativo, prioritario corporativo, es decir, las grandes empresas del país, el sector corporativo, que recibe una tasa de interés del 9% como máximo, ¿no? Y uno ve acá, aquí tengo información del 2015 hasta diciembre de 2019, y evidentemente se ve que hay periodos como este de acá, entre el 2017 y 2018, en el cual hay una gran volatilidad, hay una gran dispersión en las tasas, lo cual demuestra que sí hay competencia de tasas, llegando en algunos puntos a tener tasas que van abajo del 6%. Esto justamente cuando el gobierno nacional conseguía tasas en el exterior por encima del 10%, ¿no? Entonces se podían haber endeudado más barato acá que a nivel internacional. Y claro, cuando las condiciones del mercado y de la liquidez son más complicadas, como en 2015 o aproximándonos al 2019, pues evidentemente en esos periodos las tasas tienden a subir. La conclusión de este gráfico es muy simple. Cuando hay las condiciones,
cuando se permite un margen adecuado y cuando las empresas demandan en forma adecuada también el crédito, las tasas sí pueden moverse, pero el sistema de tasas que tenemos hoy por hoy es muy inadecuado y es muy inadecuado también porque tenemos un índice de libertad financiera según el Heritage, una de las mediciones que se puede tomar, que en el caso del Ecuador está en este cuadrante de acá. Es decir, una libertad financiera reprimida, que uno dice, quisiéramos más competencia, quisiéramos más crédito, quisiéramos más banca internacional, pero sin embargo, estamos en este cuadrante en el cual evidentemente, si es que un banco ve a todos estos países de América Latina y dónde puede invertir de mejor forma, seguramente va a decidir invertir en esos bancos que están en otras partes y no acá. Y para entrar en la última parte, un elemento importante en el cual no voy a entrar mucho en detalle ahora, lo podemos conversar después en las preguntas, es esto que llamamos la arquitectura monetaria y financiera. Y la arquitectura monetaria y financiera no es más que entender el rol de las instituciones de regulación, de las instituciones de control, de supervisión en una economía dolarizada. Y creemos y coincidimos ahí incluso con la visión de la gerente del Banco Central, la visión de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera y la visión también de la Superintendencia de Bancos de que hay que cambiar esto. Tenemos que cambiar la arquitectura monetaria y financiera para ver quién regula y qué regula, ¿no? ¿Cuál es el rol del central? ¿Cuál es el rol de la Junta? ¿Cuál es el rol de la Superintendencia? ¿Quién controla y qué controla? Y más importante, ya lo hablará Luis después, ¿quién hace la supervisión macroprudencial de todos estos temas? Es decir, si es que hay una crisis, ¿quién controla? Si es que hay un problema en un banco, en una cooperativa, etcétera, ¿quién es el llamado a ver los riesgos sistémicos de todo esto? ¿Quién es el que ejerce y nos lleva hacia caminar hacia Basilea, como todo sistema financiero? ¿Quién trabaja con la bolsa? ¿Quién trabaja con las cooperativas? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no voy a entrar en más detalle en esto, pero creemos que hay que trabajar seriamente un gran debate nacional y sobre todo muy técnico, muy especializado sobre esa arquitectura monetaria y financiera. Y finalmente, el resultado de todo esto que tenemos, esta mala normativa, esta falta de apoyos e incentivos a la competencia en tasas, a la competencia, ¿no es cierto?, internacional, al acercamiento con los mercados internacionales, hace que tengamos muy malos resultados del punto de vista de inclusión financiera. Y esto también hay que decirlo, y no lo vamos a dejar de decir porque es una tarea pendiente de todos los que estamos aquí sentados y de incluso de los que están escuchando. El reto de inclusión financiera es este. Hoy por hoy, población incluida, ¿no es cierto?, en el sistema bancario, sistema financiero, alrededor del 49% de la población del Ecuador. Realmente bajo, realmente bajo. ¿Y qué es lo que pasa con la población que no está incluida? Claro, la población que se queda excluida, ¿no es cierto?, acá, tiene que pagar intereses de chulco, ¿no es cierto?, que pueden llegar incluso al 1.500% anual. 1.500% anual. Y sin embargo, cuando hablamos de tasas, hablamos de subir 1 punto, 2 puntos, 3 puntos y se genera un gran debate nacional. Mientras que hay gente afuera pagando unas tasas que no tienen absolutamente ningún sentido y que podrían estar en el Ecuador. Otro problema, un reto de inclusión financiera, tiene que ver con el porcentaje de los depósitos bancarios frente al PIB. Esto que yo les decía, no se trata solamente de traer banca internacional, se trata de traer capitales de extranjeros que vengan y se queden en el Ecuador, por ejemplo, de empresas colombianas, peruanas, que están perdiendo plata afuera porque su moneda se está devaluando y que podrían venir al Ecuador a ahorrar en una moneda dura, en un sistema bancario fuerte y estable, pero que no vienen porque no tenemos un buen entorno regulatorio y una estabilidad económica ahora, pero vamos caminando hacia eso. Fíjense ustedes, solamente con Panamá, economía dolarizada también, 113% de los depósitos representan el PIB, representan los depósitos frente al PIB, perdón. Y en el Ecuador representan el 27%, ¿no? Entonces hay una diferencia muy grande entre unos y otros y eso tenemos que irlo corrigiendo. Porcentaje de la población con crédito en una institución financiera. Esto también debe darnos, ¿no es cierto?, la pauta para poder motivarnos a cambiar las cosas que están funcionando mal. Ecuador por acá y otros países, solamente por comparar Brasil, Argentina, etcétera, no muchísimo más alto, pero sí bastante más que el Ecuador. Todo esto es una consecuencia y son indicadores que demuestran que el entorno normativo y el entorno de competitividad por esa normativa no está generando una pauta adecuada para poder seguir creciendo. Y esto dentro de un entorno de una crisis económica, ¿no es cierto? Y de un entorno político complicado, de un entorno que se viene siempre en el Ecuador y cada cierto tiempo lo tenemos, pues evidentemente llega a ser una limitación sin ninguna duda para que podamos desarrollarnos, crecer y tener, ¿no es cierto?, este sistema financiero competitivo
que todos queremos, ¿no? Hasta ahí, Fernando, si te parece, creo que no me pasé demasiado el tiempo, unos pocos minutos, pero te agradezco por esos minutos adicionales. Muchas gracias, Julio José, le agradezco mucho. Voy a dar la palabra a Luis Velasco, por favor, el tiempo es tuyo. Gracias, Fernando. Siguiendo un poco las palabras de Julio José, creo que la presentación nuestra también va a ser bastante complementaria, ¿no? Hemos hablado del tamaño de la banca, de lo importante que es la banca para una economía. Y claro, una de las cosas muy positivas para la economía que hace la banca es el otorgamiento de crédito, ¿no? El crédito no sería posible si es que la banca tendría que capitalizar la totalidad del activo. Y la parte que complementa eso son los depósitos. Y es por eso que en esta parte yo voy a complementar mucho lo que decía Julio, como digo. Voy a hablar un poco también del seguro de depósitos, ¿no? La parte que habilita y que permite a una entidad financiera otorgar crédito mucho más allá de su capacidad de permear vía patrimonio es la confianza de los depositantes y la que permite, por supuesto, también algunas cifras de inclusión financiera que nos mostraba Julio, ¿no? Entonces yo le he llamado acá un poco, bueno, cómo se justifica la existencia de un seguro de depósitos también como una medida importante macroprudencial y una buena práctica internacional, ¿no? Entonces quiero hablarles en esta tarde un poco alrededor de lo que es, ¿no es cierto?, el negocio financiero. Es un negocio que administra riesgos y de ahí que obviamente no es un negocio para cualquier empresario, es un negocio complejo, es un negocio que tiene varias aristas y que por supuesto el mundo lo sigue observando. A partir del 2008 el mundo aprendió mucho y sigue aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Y sigue aprendiendo todo el tiempo alrededor bueno, ¿qué se puede hacer para evitar eso que no queremos que nadie quiere que pase, ¿no es cierto? Que es un problema de crisis, un problema de fallo bancario, como se denomina, ¿no? Entonces voy a hablar un poco de riesgo. Permítame un segundo, mi pluma. Voy a hablar un poco de riesgo, voy a hablar un poco de los depositantes. Recordemos que, bueno, también desafortunadamente ese 49% que sí se ha logrado bancarizar, muchos de ellos no están tan bien educados. Yo creo que ese también es un diagnóstico muy profundo, educados financieramente, quiero decir. Y de alguna manera, pues, tenemos que preocuparnos, ya que ellos no tienen las capacidades de escoger, ¿no es cierto?, entre las diferentes alternativas para alocar sus recursos. Y por lo tanto, nace, digamos, esta necesidad también de preocuparnos por ellos, ¿no? Voy a hablar algo de riesgo moral también, algo de regulación, como lo había topado también Julio, que por supuesto puede colaborar, o en muchos casos también pueden en algunos puntos hasta complicar, ¿no? La situación, ya la complejidad misma de la administración de riesgos que significa administrar una entidad del sistema financiero. Y algo muy importante, ¿no? Disciplina del mercado. Nosotros vemos que los bancos publican, bancos, cooperativas, mutualistas publican frecuentemente la información. Hay una cantidad de información impresionante, ¿no? Yo creo que hay para entretenerse desde el punto de vista de investigación, de análisis financiero, de tendencias, para entretenerse varias décadas, creo yo, con toda la información que hay, pero realmente la sociedad, dado que no está tan educada, no usa de manera importante estos recursos, ¿no? Entonces voy a tomar algunas referencias mundiales para mostrar un poco las cifras de la crisis, ¿no? Este es un estudio que se hizo de 40 años, de los últimos 40 años de crisis que se han dado en el mundo, ¿no? Y digamos, los colores se marcan un poquito más rojos cuando hay un poco más de frecuencia de las crisis, ¿no? Pero lo que quiero mostrar con este mapa, ¿no es cierto?, es que no es un tema que se encuentre muy alejado. Es decir, no es un tema que solo pasa, que de repente nos pasa en Latinoamérica, en donde el concepto de crisis, y cuando escuchamos estamos en crisis, bueno, a ratos nos preguntamos, y bueno, ¿cuándo no hemos escuchado eso en la prensa, ¿no? Pero de manera general, digamos, desafortunadamente no se ha encontrado todavía una vacuna absolutamente certera y que obviamente la ley tampoco puede, digamos, escribir, ¿no es cierto? Y decir, no pueden haber crisis en el mundo, ¿no? Quería resaltar aquí un poco los casos argentinos. Tal vez algunos países todavía no se pintan en estos últimos 40 años, ¿no? Canadá realmente tuvo una crisis financiera en los 60 muy profunda, pero en los últimos 40 años no ha tenido crisis financiera. Indicadores de una crisis, retiros acelerados, estamos hablando de crisis de carácter financiero, pérdidas, por supuesto. Cuando las entidades financieras pierden, es un mal indicador. Las entidades financieras tienen
tienen que marginarse una porción, ese capital que está invertido y que sobre todo decimos que es de riesgo, tiene que tener su rendimiento. En cambio, cuando tenemos pérdidas sostenidas, realmente eso no nos lleva a ningún buen puerto en el futuro, ¿no? Y por supuesto también viene acompañada las crisis de liquidación de las entidades financieras y es un poco ahí donde aparece también el concepto de un seguro de depósitos, ¿no? Y bueno, medidas de intervención profundas del Estado, es decir, y es una cosa que no se puede manejar y el Estado se preocupa, ¿no? Bueno. Esta otra gráfica también me gusta mucho. Abajo ustedes tienen la referencia de los papers tomados. Y es un poco las frecuencias de las crisis. Y bueno, las crisis a veces no vienen solas, a veces vienen acompañadas de complejidades mucho más amplias, ¿no? Crisis de tipo bancarias, las que ustedes ven en color azul en las gráficas, de deuda pública y monetaria, ¿no? Y este gráfico me parece espectacular. Crisis puramente en la historia, en estos 40 años, ¿no? Que estábamos hablando. Crisis puramente bancaria, 107, ¿no? De moneda, tal vez son un poco más en frecuencia las más frecuentes y de deuda, ¿no? Pero hay algunas combinaciones un poco más explosivas, ¿no? Cuando tenemos combinaciones de estos problemas y por supuesto el holocausto cuando se combinan las tres. Pero ya ustedes ven en la frecuencia abajo que la crisis del 2008, que algo mencionaba Julio José, realmente ha cambiado muchísimo la forma de concebir la supervisión, la regulación en el mundo, ¿no? Alrededor del tema bancario. Desafortunadamente esos aprendizajes cuestan muchísimo, ¿no? Y cito un poco al profesor Rogoff, profesor de Harvard, que decía que cuando hay una crisis financiera fuerte, los más vulnerables, las personas más vulnerables, el pequeño depositante es aquel que de alguna manera sufre un poco más, ¿no es cierto? Porque no tiene ese colchón, ese respaldo que a lo mejor lo tienen en otras líneas de ingresos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que los estados deben preocuparse justamente por tutelar mucho estos aspectos, ¿no? Y también les traía esta gráfica que me parece a mí espectacular, ¿no? Y bueno, ¿qué se hace frente a una crisis financiera? Y aquí están, en este gráfico radar de frecuencias, ¿no es cierto? Un poco separando el mundo de los países, normalmente los denominamos ricos, ¿no es cierto? De los países no tan ricos, y las diferentes alternativas que han utilizado en esos 40 años de crisis, ¿no? Entonces, desde garantizar los pasivos, ¿no es cierto? Una entidad, un Estado se preocupa por esta situación y sale a la prensa y dice, bueno, garantizamos todos los pasivos y bueno, vemos ahí aquí una diferencia importante, ¿no? Para poder garantizar los pasivos hay que tener un músculo financiero sumamente importante porque esa credibilidad de decir, puedo devolver los depósitos una vez que pase una situación compleja, tiene que ser creíble y por supuesto del rato al rato tiene que ser pragmática. Facilidades de liquidez. Bueno, a veces también una entidad financiera puede sufrir ciertos momentos y temporalmente por un problema de liquidez que fácilmente pues, puede solucionarse si se le otorgan los recursos para poder salir de este bache, ¿no? Y empezamos ya un poco las más extremas, ¿no? Nacionalización. Prácticamente el Estado se hace dueño de la entidad financiera, una recapitalización que, bueno, estas dos ya en el país están vetadas, también mencionaba Julio José por constitución. Compra de activos, ¿no es cierto? El Estado puede también en algún momento permitir ciertas facilidades de liquidez a un poco más largo plazo e inclusive hacerse de una porción de los activos, por supuesto, de buena calidad que mantengan las entidades y de esa manera pueden sacarlas un poco de sus dificultades, ¿no? Y aquí vienen, bueno, estas otras dos palabras que son un poco más complejas, ¿no es cierto? El congelamiento de depósitos, que como vemos en el radar son las que prácticamente menos se utilizan, ¿no? Y claro, la diferencia, creo que la principal es esta de acá entre países no tan ricos y países con un poco más de capacidad pública y fiscal, ¿no? ¿A dónde voy? Un poco entrando también ya en materia, ¿no? Les trae esta gráfica también, está sacada de la encuesta del IADI del año 2019, el IADI es la Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos, y miren cómo se van creando los sistemas de seguros de depósitos en el mundo, ¿no? Acá al lado izquierdo ven el año de creación del seguro de depósitos, ahí está la frecuencia, ¿no? Y si vemos por décadas, es lo interesante, ¿no? Muchas veces también se responde también a cómo se hace una respuesta pública de crear esquemas que funcionen en el mundo de alguna manera para también tratar de aprender de las crisis, ¿no? En frecuencia, en las décadas de los 90 fueron las que más crearon seguros de depósitos en diferentes partes del mundo. Y también después, por supuesto, en la década del 2000 al 2010, se crearon 33 seguros de depósitos. Acá a la derecha les traía un poco los impactos que el paper de Leven y Valencia, que es el que utilizaba
mostraban un poco, juntaban y decían, bueno, ¿y cuántas fueron las pérdidas de las crisis en Ecuador? Básicamente marcaron dos, la del 82 al 86, prácticamente casi el 87 también. Un porcentaje de pérdida del PIB del 98%, un incremento de la deuda pública del 24%, la crisis del 98 al 2002, un porcentaje de pérdida del PIB, un cuarto de la producción nacional se perdió, y por supuesto se incrementaron también las deudas públicas. Cuando hablo de incremento de las deudas públicas es que, bueno, cuando viene la crisis hay que tener el dinero disponible. Y uno de los aprendizajes que se ha venido realizando alrededor del mundo es que a una crisis hay que estar preparado, hay que entrar, siempre está de alguna manera, entrar preparado a este tipo de circunstancias un poco más extremas, ¿no? También lo topaste, Julio José, y aquí yo les traigo una gráfica un poco de los roles de los participantes de algo que no lo puede solucionar una superintendencia sola, no lo puede solucionar un banco central solo, y las buenas prácticas denotan que es súper importante, extremadamente importante, que diferentes agencias, diferentes entes públicos, coordinadamente prevengan y trabajen justamente en el tutelaje de aquello que es importante para el Estado, ¿no es cierto? Mantener un sistema financiero sano, un sistema financiero preparado para una crisis y, por supuesto, también la protección de los depositantes, ¿no? Imagínense lo que significaría volver a perder, digamos, una porción importante de depositantes solamente por la pérdida de confianza en un sistema financiero, ¿no? Cuando ya hemos logrado, por lo menos, alcanzar ese 49% de bancarización, perder un punto de eso realmente sería un pecado capital. Y bueno, aquí les traía un poco cuál es este concepto de la red de seguridad financiera, ¿no? Primero, regulación, ¿no es cierto? El ente en el Ecuador es la Junta de Política y Regulación Monetaria y está separada. La lógica de separar un poco la regulación también de la ejecución es una práctica que se observa en varios países, ¿no? La supervisión tiene algunas características, tiene que ser preventiva y oportuna, ¿no es cierto? Involucra vigilancia, auditoría, control, supervisión de las entidades del sistema financiero. Otra de las cosas muy importantes y que en Ecuador tenemos que seguir avanzando y tomando buenas prácticas internacionales es el concepto de resolución financiera, ¿no? Hay algunas herramientas que tenemos en el Ecuador, fusiones, conversión, la exclusión y transferencia de activos y pasivos y, por supuesto, la liquidación voluntaria y, desafortunadamente, también la forzosa, ¿no? La forzosa es la que justamente activa el pago del seguro de depósitos en el Ecuador. Pero los esquemas de resolución financiera no solamente concebidos bueno, ¿cómo le doy final sepultura a esta entidad que tiene algún problema? Sino más bien cómo retorno los activos, cómo regreso esos activos, ese esfuerzo público y privado de bancarizar a las personas, cómo hago que no se pierda, cómo hago que no se pierda toda esa cartera, cómo hago que la mayor proporción, por supuesto, de recursos se mantengan dentro del sistema por sus virtudes y porque, por supuesto, mañana seguramente van a hacer mucha falta, ¿no? Otro de los esquemas ecuatorianos, es un poco más ecuatoriano, es que, bueno, tenemos una limitación monetaria muy importante. Asumimos las ventajas del dólar, así como tenemos ventajas y desventajas de la moneda. Una es que no tenemos un prestamista de última instancia que pueda fungirlo y que prácticamente en todos los países lo hace el Banco Central, ¿no? En dolarización esto no tenemos, entonces hace algunos años se creó el fondo de liquidez como un concepto que trata de suplir en una parte el concepto de prestamista de última instancia. Entonces se toman ciertos activos líquidos del sistema financiero y se los mantienen en alta calidad y obviamente eso permite que en algún momento poder acceder a préstamos de liquidez. Y bueno, finalmente el concepto del seguro de depósitos que es la institución la cual yo represento, que es COSEDE, ¿no? Este esquema a mí me parece súper interesante porque, como decía, ninguna entidad solita puede realmente a veces combinar las destrezas suficientes para poder atender un concepto de crisis, ¿no? Esta gráfica también me parece muy interesante y se las compartía. La fuente es de la OECD y habla de cómo cambian los tiempos, ¿no es cierto? Los tiempos normales, los tiempos en crisis y, bueno, ¿qué pasa después de una crisis, ¿no es cierto? Vamos a hacer aquí una raya, ¿no? Vemos aquí los círculos, cómo se van formando y miren la importancia relativa, ¿no? El tamaño que tienen los círculos en este gráfico dan un poco la importancia relativa. En tiempos normales, qué importante es tener regulación y supervisión preventiva, oportuna, ¿no es cierto? Y una regulación sobre todo muy, muy actualizada, sumamente importante, porque en tiempos normales nos preparamos, tomamos todas las previsiones, valga la redundancia, para
en algún momento poder enfrentar con una mejor respuesta situaciones de crisis, ¿no? Porque aparece, bueno, el Banco Central trabajando juntos, ¿no? Los círculos de alguna manera también se combinan, ¿no? Aquí también aparece, por supuesto, la necesidad en algún momento de utilizar recursos del Tesoro. Miren, el tema legislativo también aparece por acá, las leyes también son importantes, por supuesto que un poco van marcando la ruta. Ya cuando la situación entra en una problemática un poco más compleja, que es ese concepto ya de crisis financiera o tiempos de crisis, por supuesto, la demanda de recursos empieza a dispararse de manera sumamente importante. Bueno, esto en el Ecuador, como decimos, no está permitido. Creemos que en ese momento las leyes van a solucionar las cosas, entonces de alguna manera también la parte política se de manera importante, ¿no? Yo no creo que con mucha efectividad, como decía al comienzo, yo creo que ninguna ley puede decir que están prohibidas las crisis, o sea, eso realmente todavía no se ha inventado, ¿no es cierto? Y bueno, crece un poco la necesidad y bueno, la atención alrededor del seguro de depósitos, ¿no? Ojalá las personas también, yo decía, nos hace falta mucha educación de tipo financiero y apenas el 40% de los ecuatorianos conocemos que más o menos las coberturas que tenemos del seguro de depósito, las condiciones sobre las cuales se ejecuta este tipo de herramientas, ¿no? Miren el tamaño del Banco Central también empieza un poco a crecer, ¿sí? Y bueno, aquí también ya está el concepto también de como garantizador, el seguro de depósito no solamente como institución, sino ya como parte de la garantía misma del tema, ¿no? A veces también es necesario comités de expertos, ¿no? De gente que obviamente también ayude y apoye en la toma de decisiones en esta complejidad. Realmente la regulación, si vemos en tamaño, ya en crisis es absolutamente extemporánea, ¿no? Tampoco la regulación puede decir tenemos que contener una crisis, ¿no? Y bueno, después, ¿qué pasa después? Activos tóxicos, porque es muy compleja una liquidación bancaria, no es igual que una liquidación societaria. Es así que las leyes en todos los países del mundo, y no creo que haya ninguno que todavía lo ponga al mismo nivel que liquidar una sociedad, ¿no es cierto? Cómo se liquida una entidad financiera es absolutamente diferente y muchísimo más complejo. Y a la parte legal, también regresa un poco a su tamaño, el tamaño del tesoro también. Cada cosa empieza un poco a regresar un poco a su tamaño, ¿no? Y tal vez empieza un poco nuevamente a ser necesario revisar esa regulación para ver en qué partes pudo haber estado adecuadamente diseñada y, por supuesto, ojalá preventivamente. ¿Qué más les quería contar? Y acá al final, no sé, Fernando, si me quedan un par de minutos. Sí, tengo un par de minutitos. Nada, contarles un poco cuáles son los patrimonios y qué es lo que ha hecho el Ecuador alrededor de esto, ¿no? Un poco prepararse siempre para eventos de crisis a través de optar por una buena práctica internacional, que es tener fondos que permitan en algún momento pues ser utilizados para poder cubrir y pagar a esos depositantes que, como yo decía, habilitan en muy buena parte la posibilidad de otorgar crédito, ¿no? Y que, claro, se suplen y viven pendientes del sistema financiero, porque ¿qué es lo que pasa, no es cierto? Si es que en algún momento tengo un problema con mis depósitos, qué interesante sería que ojalá más del 40% de los ecuatorianos que tienen una cuenta en el sistema financiero sepan de sus niveles de cobertura y al menos el 99% de ellos estaría hasta este número que quería compartirles, ¿no? 9 de cada 10 ecuatorianos están por debajo del monto de cobertura en el Ecuador, que son $32,000. Y eso hace que, digamos, sea hasta una vacuna. El otro día conversábamos con unos colegas. Es hasta una vacuna cuando de repente hasta inclusive alguna persona que quiera hacer daño empieza a esparcir rumores que obviamente, inclusive cometiendo delitos, puede estar hablando del sistema financiero sin la debida autoridad, ¿no? Entonces, si una persona conoce su nivel de cobertura y claro, la gran mayoría de los ecuatorianos está protegida por esta herramienta. Y claro, también deja una parte, una cosa de las buenas prácticas, es que hay que dejar una buena parte de los depósitos expuestos. Pero puede sonar una locura esto, pero es sumamente importante porque yo me decía al comienzo voy a hablar de riesgo moral. A la final, si es que un Estado cree que puede devolver todos los depósitos, además de estar mintiendo, porque tendría que tener un sistema financiero paralelo, ¿no es cierto? Además de estar mintiendo, realmente crea una complejidad muy importante que es ese riesgo moral, ¿no es cierto? Que un poco sí nos enseñó un poco la crisis de los años 90. Eso es lo que yo quería un poco compartir con ustedes esta tarde. Bueno, acá tenía la estadística un poco histórica del pago de seguro de depósitos.
algunos millones han debido utilizarse y digamos, el fallo bancario tampoco está alejado de la situación ecuatoriana. Han habido algunos en estos últimos 11 años, pero afortunadamente no han pasado, no han generado contagio y yo creo que de alguna manera han ido testeando que la herramienta está funcionando, ¿no? Eso, Fernando, y esa era la parte que yo quería un poco compartirles en esta tarde y gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias, Julio José. Les agradezco mucho por estar en este encuentro, estar el día de hoy aquí con nosotros, compartiendo su visión, su conocimiento, su experiencia en torno al tema de la política macroprudencial, las perspectivas del sistema financiero, del sector y la institucionalidad y el esquema de seguro de depósitos. Permítanme hacer unos saludos a quienes nos han enviado saludos y felicitaciones a través de redes sociales. A Giorgio Esmanis, a Luis Sánchez, a René Naranjo, a Bernardo Chiriboga, a Carlos Villasís. ¿Sí? ¿Me permiten, por favor, este momento voy a hacer las preguntas correspondientes? Hay una pregunta que quiero hacer a cada uno de los dos, la misma, en una perspectiva global. Considerando que las dos grandes ramas de la economía en términos de política han sido el área monetaria y el área fiscal, ¿qué papel juega la política macroprudencial en el entorno macroeconómico y sistémico de la economía de un país? ¿Cómo podemos entender la política macroeconómica en el conjunto macroeconómico de un país? Comenzamos con Julio José, por favor. Ok, gracias. Interesante pregunta. Permítanme antes felicitarte, Luis. Muy, muy interesante la presentación, sobre todo las fuentes internacionales de crisis y demás. Te agradezco mucho por eso, muy, muy interesantes. A ver, sobre la pregunta, quizás es muy, muy amplia, ¿no? Pero yo te diría que es evidente que por qué se requiere, y voy un poquito más atrás, ¿por qué se requiere en el sistema financiero, en el sistema bancario, ¿no es cierto?, de algunos tipos de regulaciones que no existen en otros mercados, digamos, ¿no es cierto? Y que uno desde afuera, incluso yo en mi visión, ¿no es cierto?, del sector real, suelo ser muy, muy liberal. Yo creo que unas pocas reglas son más que suficientes para que funcionen bien los mercados, y si ya ponemos demasiado, ya comenzamos a afectar la eficiencia de sus mercados, ¿no es cierto?, en la economía real. Y cuando uno mira el sistema financiero, seguramente la misma lógica funciona, pero hay un elemento que nos diferencia en el sistema financiero, ¿no es cierto?, en el sistema bancario, de lo que puede pasar en cualquier otro segmento de la economía, en cualquier otra empresa del sector real. Y es que aquí manejamos dinero de las personas, dinero de los depositantes, y hay un riesgo sistémico que no existe en otros sectores de la economía, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno dice, mira, a ver, cualquier empresa grande del país, no voy a poner nombres, pero nos imaginamos cualquier empresa grande en el sector comercial, en el sector seguros, en el sector inmobiliario, cualquiera de ellas, ¿no es cierto? Si es que hay una quiebra de una empresa en ese sector, va a generar un efecto, sin ninguna duda, dependiendo del tamaño de esa empresa en su sector, pero no va a generar un efecto agregado en otros sectores de la economía, sino solamente alrededor de su industria, ¿no? Mientras que si es que llega a quebrar un banco o una institución financiera, cualquiera que ella sea, incluso si no es la más grande del mercado, ¿no es cierto?, por el tamaño de sus activos, sino es esto que le llamamos la too big to fail, ¿no es cierto?, que no son los más grandes del mercado, esos que no pueden quebrar, va a generar un efecto sistémico en el resto de bancos. Y esto genera un efecto sistémico que puede contagiar a bancos que son sanos, y en algunos casos pueden terminar haciendo que instituciones, ¿no es cierto?, que están haciendo bien las cosas, que se han comportado con un riesgo adecuado, que no han dilapidado su capital, es decir, que han hecho las formas los temas bancarios en forma técnica, prudente, etcétera, se vean involucrados en una crisis bancaria, en una crisis sistémica. Y eso hace que sea totalmente diferente lo que tiene que hacerse en el sistema bancario. Y mucho más agregaría yo en una economía
dolarizada, en las cuales los mecanismos de acción que tiene, ¿no es cierto?, el sector público en este caso, sobre todo la opción de política monetaria, es mucho más limitada. Entonces ahí el rol, ¿no es cierto?, de las instituciones privadas, ¿no es cierto?, de los bancos por ese lado, pero también de las instituciones de regulación, de control, de la Junta, de la COSEDE, del Banco Central, de las superintendencias, para coordinar esas acciones es muy importante. Porque no es menos cierto, Fernando y amigos, que en algunos momentos las decisiones individuales de cada uno de los actores, ¿no es cierto?, por salvar y poner a buen recaudo su capital, por cuidar a sus depositantes, etcétera y demás, puede hacer que cada acción en forma individual lleve a acciones colectivas que en el caso del sistema financiero pueden ser perjudiciales en su conjunto. Y eso es lo que tiene que cuidar una política macroprudencial mucho más en el Ecuador, pero sobre todo quería dar esta introducción porque eso es lo que nos diferencia de cualquier otro sector de la economía real y vale la pena que lo entendamos desde ese punto de vista. Muchas Fernando, gracias. bueno, creo que Julio adelantó bastante un poco la idea, pero tú mencionabas, ¿no es cierto? Decías dos grandes ramas de la economía, la monetaria y la fiscal, pero omitiste una muy importante que ya te la ha aclarado Julio José, ¿no? La financiera. Las gráficas que yo les traía, veíamos justamente ese efecto contagio y ese efecto, digamos, complejo alrededor de encontrarnos en una situación de crisis, tal vez que nace tal vez de lo monetario, de la moneda, y que de repente puede llegar a contagiar a la situación fiscal y, por supuesto, a la financiera. Me parece que esas tres ramas son las sumamente importantes en el aspecto macroprudencial. El Ecuador, como bien lo decíamos hace un rato, no cuenta con moneda propia y muchas de las herramientas de política monetaria se ven disminuidas a prácticamente cero. Y bueno, nos queda pues las políticas fiscales y por supuesto el cuidado que debemos tener del sistema financiero como para tener escudos protectores y digamos, tutelar aquello que es sumamente importante de la parte financiera. Hablábamos de los depositantes y por supuesto también en la parte de deuda, ¿no? Toda la parte del gasto público y la parte social. Como te decía, la pregunta es bastante amplia, pero en una economía dolarizada, me parece, y no me atrevo a decir esto sin suficiente sustento, pero me atrevo a hacerlo en esta tarde, el tema de todas las políticas alrededor de la protección de los sistemas financieros. En nuestro país tenemos dos, ¿no es cierto? El privado y el popular y solidario, y cada uno con su entretejido, digamos, especial, cada uno de ellos, y la parte fiscal ahorita son prácticamente preponderantes, ¿no? Cuando una situación fiscal se exacerba y de repente empieza a tener ciertas dificultades, afecta a la parte financiera, ¿no es cierto? Empiezan a cerrar esos mercados de dinero porque al final los bancos no pueden salirse de un país que tiene problemas, ¿sí? Tienen barreras complejas de salida, creo yo, muy complejas de salida. Entonces, la interrelación que hay entre estos dos aspectos realmente se vuelve un aspecto de observación de las políticas públicas, ¿no? Y quería también hacer una mención muy chiquitita. Me parece que las políticas públicas en general requieren de mucha medición, de un poquito más de cabeza y menos corazón, ¿no es cierto? Es por eso que los países también a veces optan por generar paraguas normativos un poco más grandes y dejar a la regulación, ¿no es cierto? Dejar a la regulación la mayoría de cosas de tal manera que al mismo tiempo de que sean flexibles, estén un poquito alejados tal vez de las buenas intenciones que puede tener la parte política. Sin embargo, que no muchas veces logran esos mismos resultados, ¿no? Me parece que eso es un tema que también hay que tutelar muchísimo y como digo, muy pegados al tema riguroso y tener un poco más de cabeza que corazón en estas cosas es lo que permite en el tiempo, ¿no? No es de la noche a la mañana que las cosas simplemente están bien. En el tiempo, formar un sistema financiero resiliente, fuerte, solvente y que esté preparado, como yo mencionaba, para los eventos de crisis. Muchas gracias a los dos. Lo importante que quería mencionar es la necesidad de que exista la política macroprudencial en términos de buscar equilibrios entre los diferentes sectores, ya que los objetivos de política del tema monetario pueden ser a largo plazo, de mucha estabilidad, mientras que los objetivos de la política fiscal pueden ser de corto plazo y pueden obedecer a un ciclo de gobierno y no a una necesidad del sistema. Y es ahí donde la política macroprudencial tiene que estabilizar y cogerse de los dos
objetivos de corto y mediano plazo para buscar equilibrios, ¿no? En este otro sector que es el financiero. Este momento voy a hacer una pregunta para Julio José. En términos de riesgos, ¿qué riesgos potenciales pretende mitigar o anticipar el sistema financiero nacional ante la crisis actual, a esta crisis sanitaria que ha afectado al sector real y que nos ha provocado problemas de cadena de pago, de corte en la cadena de pagos, en recuperación de cartera? ¿Cómo mitigarlos? Ok. ¿Me escuchan bien, Fernando? Sí, se me estaba cortando un poquito tu voz, pero no sé si me escuchan bien, ¿no? ¿Sí? Yo lo escucho bien, yo lo escucho perfecto. Ya, perfecto, gracias. Sí, mira, muy buena pregunta coyuntural. Es evidente que tenemos que abordar este tema y la voy a abordar rápidamente, ¿no? A ver, los riesgos a los cuales estamos enfrentados como país, como sistema financiero en su conjunto y particularmente el sistema bancario privado, en este entorno son como nunca antes los hemos vivido, creo yo, ¿no es cierto? Estamos ante una gran cantidad de incertidumbre, todavía no sabemos exactamente cuál va a ser el impacto real de lo que estamos viviendo. El día de hoy veíamos unas cifras que quizás ustedes ya también las tienen, Fernando, de cómo es el Q2, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, el segundo cuarto, ¿no es cierto?, o el segundo trimestre y cómo terminó en Estados Unidos. Y las cifras preliminares que yo vi esta mañana eran 32, 33% de caída del PIB trimestral en Estados Unidos, ¿no? Es decir, es una cosa de locos, es una dimensión de una caída que jamás hubiésemos esperado ver, que ya nos pone a ese segundo cuarto, ese segundo trimestre, ya nos pone como el peor trimestre a nivel histórico, incluso peor que en los trimestres de la Gran Depresión, ¿no? Entonces no va a ser una gran depresión aquí porque no va a sostenerse tanto tiempo, ojalá, ¿no? Pero evidentemente hay una caída muy fuerte. Entonces yo te diría que hay al menos tres que se me ocurren así rápidamente. Primero, un riesgo de pérdidas desesperadas, es decir, cuantificar las pérdidas del sistema bancario en medio de este entorno requiere una metodología absolutamente diferente que la que estábamos manejando anteriormente. Y esta la estamos manejando incluso con los buros de crédito, etcétera, y demás, para entender cómo cuantificar esas pérdidas, ese riesgo, ¿no es cierto?, del crédito que se entregó antes, ese es uno, y cómo cuantificar el riesgo del crédito de aquí en adelante. Porque ustedes sabemos aquí, ustedes presentaron el día de hoy también, Fernando, cifras del Banco Central, del efecto y de la afectación de los diferentes sectores, y es una cosa también gigantesca, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo haces para prestar el dinero de los depositantes y entregárselo a las empresas que están pidiendo liquidez y que lo van a necesitar para la reactivación productiva, pero con una forma adecuada de medición del riesgo que no vaya a ser que a la vuelta de la esquina en un año o en 2 años nos tenemos que regresar donde Luis y decirle, oiga, hemos prestado mal la plata, preste los seguros de depósitos, ¿no? Entonces, evidentemente eso es algo que no queremos hacer. Entonces, por eso, ahora es que tenemos que ser muy prudentes en este tema. Entonces, primero, el tema de pérdidas esperadas, que creo que es muy importante, y el segundo elemento, el tema de nuevos créditos. Y yo te agregaría un tercero ahí, que es el tema de los depósitos. Definitivamente, en un entorno como esto, en el cual la liquidez agregada de la economía va a caer, las familias van a tener complicación, obviamente, para poder mantener un ritmo adecuado de ahorro y más bien van a tener que sacar sus ahorros y no lo van a poder poner y reponer con la misma velocidad. Sin ninguna duda que vamos a tener una reducción paulatina del nivel de depósitos y de ahorro frente a lo que teníamos el año pasado. Ahora, ventajosamente, el sistema bancario tampoco es que está quieto. El sistema bancario tiene capacidad de liquidez, tiene capacidad de ahorro internacional y acá, y también ventajosamente cuenta, a pesar de todo lo que uno oye, los ataques, la reputación, todo lo que uno quiera, el sistema bancario privado cuenta con la confianza de sus depositantes y por eso es que la gente pone su plata en la banca e invierte incluso hoy por hoy a más largo plazo de lo que estaba invirtiendo antes porque tiene confianza de que esto va a salir adelante. Yo diría que esos son los tres y te agrego un último y no lo voy a detallar, solo lo pongo ahí sobre la mesa. El último riesgo es un riesgo político. Si es que desde la política se comienza a tomar decisiones antitécnicas que afecten al sistema financiero en su conjunto, vamos a tener problemas que hoy por hoy no tenemos y por eso es que pedimos que todas las decisiones caigan en el campo de lo técnico, en las entidades que tienen la capacidad técnica para hacerlo, ¿no?
que son la COSEDE, que son el Banco Central, que son la Superintendencia de Bancos y las juntas, y que no lo manejemos de forma política, porque eso más bien puede hacer bastante daño. Creo que Tiene se algún break, cayó la Fernando, conexión pero yo de quería hacer un Fernando. comentario Ahí sobre está. lo que tú decías, Julio José. ¿Me dejas participar, Fernando? Por Quería un favor. poquito complementar lo que decía Julio, ¿no? Algo yo también mencioné el tema de política, el tema de los depósitos. Yo creo que hay unas oportunidades súper interesantes en el tema de depósitos, ¿no? Hemos ido observando y ratificando lo que decía Julio José, el ecuatoriano está confiando en su sistema financiero y todo lo que puede ahorrar lo está haciendo. Realmente está tomando ciertas posiciones también, tal vez en algunos casos tomando un poco más de liquidez, en otros casos está invirtiendo a un poco más largo plazo, pero se ha quedado en el sistema financiero. Esperamos que continúe, por supuesto, así, y que mañana no, como bien decía Julio José, no tenga la necesidad de sacarlos porque realmente los necesita para su subsistencia. Pero yo decía que hay una oportunidad y quería mencionar también, ¿no? El número de transacciones. Yo veía también el otro día en la prensa que se han disparado de manera impresionante las transacciones electrónicas, del uso de medios, digamos, electrónicos de pago. No solamente por las circunstancias, yo creo que parece que ya hay un cambio de modalidad y es una oportunidad. Yo siempre a veces la veo también desde el punto de vista fiscal, perdónenme por mi antecedente, pero es una oportunidad impresionantemente buena también para poder transparentar algo que es un dolor también muy grande de este país, que es el tamaño de la informalidad que hay en el Ecuador, ¿no? Entonces, nuevamente, nada más quería tomar ese ejemplo para regresar al tema, ¿no? De cómo se conecta lo financiero, lo fiscal. Y es así, la banca es una excelente fuente de información, en algún caso, para poder transparentar también esa economía sumergida que en el Ecuador no contribuye, no permite, digamos, la obra pública, el servicio público en general, ¿no? Quería hacer esa mención mientras que regresabas, Fernando. Gracias, muy gentiles. Luis, en términos de una matriz de riesgos que identifique riesgos exógenos y endógenos hacia el Ecuador, ¿qué aprendizajes podemos tener de experiencias internacionales o de crisis financieras internacionales de los años pasados? A ver, quiero tomar un poco tu pregunta desde el punto de vista muy práctico, ¿no? Y voy a tomar también una parte de la presentación de Julio José. Cuando él nos decía, ¿no es cierto?, que hay ventajas y desventajas de la banca extranjera, como para empezar por los exógenos. Una de las ventajas que nos mostraba Julio es, bueno, los capitales se mueven, aprendemos, traen regulación, actualizan un poco la situación, compiten con mucha fuerza también. Por supuesto que la competencia, como ustedes saben, en un mercado tiende a empujar a veces los precios hacia abajo también. Pero también generaría, digamos, un reto muy importante para el caso del seguro de depósitos, porque cuando tú tienes ya banca internacional, en algún momento tienes que empezar a conversar con tu par de afuera. La supervisión también un poquito se complica porque también tienes que empezar a conversar con tu par de afuera porque los riesgos se transmiten también interpaíses, ¿no es cierto? Intrafrontera. Eso un poco, quería ponerlo un poco como ejemplo de este tema de los riesgos exógenos, ¿no? Y en la parte interna, por supuesto que las cifras, ya que bien señalaba Julio José y que la recoge el Banco Central, demuestran una situación muy compleja para los próximos meses. Sin embargo de ello, en estas últimas semanas también podemos ver alguna parte de la industria ecuatoriana, sobre todo la exportadora, que ha logrado también capturar en parte estas ventajas que ofrecen la situación de crisis, digamos, sanitaria que enfrenta a todo el mundo, ¿no es cierto? Y las exportaciones de ciertos productos un poco tradicionales, digámoslo así. No sé, han recibido digamos, el acompañamiento de una demanda inusual sumamente importante, ¿no? Entonces, esas mismas complejidades que a veces nos hacen dependientes de pocos productos, en algún momento pueden también ser digamos, nuestro respaldo en estas situaciones de complejidad, ¿no? Tal vez con eso, Fernando, dar algún par de comentarios. Muchas gracias. Sí, voy
haciendo unas dos últimas preguntas a cada uno para ir cerrando el programa, por favor. En términos comparativos, Julio José, el sistema financiero nacional con respecto a la región, ¿cómo podemos, en qué es comparable? ¿Qué brechas existe? ¿Qué desafíos debemos superar? Por ejemplo, en grados de capitalización, en temas de liquidez, en tema de provisiones, en tema de rentabilidad, en tema de tasas de interés. La perspectiva del Ecuador frente a la región, cómo podemos entender nuestro sistema financiero frente a los otros existentes de la región? Sí, Fernando. Pregunta igual amplia, interesantísima, sin ninguna duda. A ver, para analizar el sistema financiero, hay que entender todas las variables que están alrededor. Yo inicié mi presentación diciendo que el tema regulatorio y normativo es una pequeña parte de todo un elemento del análisis de competitividad, que es como lo entiendo yo, que es un análisis completo del punto de vista de la productividad, de la eficiencia del sistema, ¿no es cierto?, del entorno económico en el cual está un sistema bancario, de los temas relacionados efectivamente con la capacidad para atraer capitales, para sacar los bancos también del país y hacer no solo una atracción de capitales y de inversión extranjera directa, sino que puedan salir, ¿no es cierto?, hacia afuera los bancos. Y en términos generales, si queremos comparar, vamos a ver algunas variables rápidas, ¿no? Para no demorarnos mucho ahí. Yo te diría, a ver, por ejemplo, en temas de depósitos, en temas de créditos frente al PIB, bajísimos, ¿no? 25, 26, 20, 30% es el nivel de depósitos nuestro del sistema bancario privado frente al PIB, ¿no? Mientras que en otros países está, como decíamos, al menos en el promedio de América Latina está en el 45, 50%, ¿no es cierto? Y en algunos países como Panamá lo vimos por encima del 100%, ¿no? Entonces, primer elemento que hay que mejorarlo mucho. En términos de eficiencia del sistema, ¿no es cierto? De eficiencia operativa, en varios otros indicadores que tenemos nosotros comparados, incluso con FELABAN, que es la Federación Latinoamericana de Bancos, vemos que estamos justo en el medio. Entonces, no somos ni los más eficientes ni somos los más ineficientes de América Latina. Podríamos hacer mejoras, sí, pero no estamos más mal que otros. Estamos en el medio. En términos de inclusión financiera, todo lo que sea inclusión financiera, bancarización, ¿no es cierto? Números de agencias, de sucursales, etcétera y demás, estamos en el tercio inferior de América Latina y ahí hay mucho por mejorar. ¿En qué tema, por ejemplo, hemos avanzado mucho y estamos más bien en la punta de lanza de América Latina? Y un tema interesante que hay que mencionarlo, todo el tema de corresponsales no bancarios, por ejemplo, ¿no? Todos estos bancos que están en las tiendas, que están en los barrios, etcétera y demás. Es bien interesante porque el Ecuador tiene una proporción y la penetración más alta de América Latina y el Ecuador fue uno de los primeros países donde tuvimos ese desarrollo, ¿no? Y eso también es una política de inclusión financiera bien interesante que además ahora en medio de la pandemia está funcionando en forma bien interesante. Otros indicadores, en cambio, los cortamos en la punta de arriba, en el tercio superior, incluso puntuando más arriba que otros países. Temas de liquidez, ¿no es cierto? La liquidez del sistema bancario hoy por hoy está en alrededor del 27%, 28%, el indicador que es comparado a nivel internacional, mientras que Colombia, Perú tienen indicadores por abajo del 17, 18%, y Estados Unidos tiene indicadores por abajo del 10%, ¿no? Cómo funciona su economía, que es diferente, ¿no? Tenemos un indicador muy alto de liquidez, tenemos un indicador muy alto de provisiones, y tenemos un buen indicador, ¿no es cierto?, de los temas relacionados con el patrimonio técnico, ¿no es cierto?, y todos los temas de solvencia financiera. Entonces, esos indicadores duros estamos bien. Y el último indicador que quisiera mencionarte para poder compararnos es el tema de innovación y digitalización. Uno pensaría que el Ecuador está lejísimos de lo que vemos en otros países, pero al menos, Fernando y amigos, en los últimos 5 años hemos visto un crecimiento muy fuerte de la digitalización, de la innovación, de productos financieros, que todavía está mucho por hacer, pero que no nos hace que estemos en la parte final de la cola de América Latina. Lo digo con conocimiento de causa porque soy presidente del Comité de Innovación de la Federación de Bancos Latinoamericana, y sé que hay centros de innovación muy desarrollados, Santiago, Sao Paulo, Ciudad de México, sin ninguna duda, y Colombia está ahí atrás, son los 3, 4 que están en la punta de lanza, pero el Ecuador está en un segundo grupo ahí en el cual se están haciendo esfuerzos importantes por hacer que la innovación esté en el centro del DNA o el ADN de la banca, ¿no? Entonces yo te diría que, mira, hay indicadores en los cuales estamos en la cola, hay indicadores en los cuales estamos en el medio y hay otros en los cuales estamos puntuando, sobre todo esos importantes en el tema de liquidez, solvencia, etcétera y demás, estamos bastante bien.
una agenda interesante para seguir trabajando, Julio José. Vamos con Luis. ¿Qué agenda de regulación o esquemas de protección se podría prever luego de estos nuevos riesgos financieros que esta crisis COVID nos enseña? ¿Qué enseñanzas tendríamos a futuro, Luis? Yo creo que, Fernando, el tema de esta crisis sanitaria no creo que lo preveyó nadie, ¿no es cierto? En el mundo de los seguros, y voy a hacer una excepción comercial, ¿no es cierto? En el mundo de los seguros, eh, diferentes industrias se aseguraban por riesgos catastróficos, se aseguraban, ¿no es cierto?, por terremotos, por una gran cantidad de cosas cuya probabilidad de ocurrencia es sumamente baja, pero por supuesto, una vez que ocurren son hasta cierto punto catastróficos, así se llaman ese tipo de seguros, ¿no? Yo creo que está muy activo el sistema internacional financiero, siempre se está preguntando, y bueno, ¿hasta qué punto estaba en el mapa de las empresas, de los bancos y de la seguridad financiera? Estaba este elemento que vino a un poco distorsionar las situaciones económicas, sociales, no sé, hasta mentales de las personas, ¿no? De alguna manera a mí me parece que hay retos sumamente importantes, ¿no? Yo creo que hay algunos gurús que andan un poco explorando, digamos que los mercados van a empezar a cerrarse, que la apertura de los países van a empezar un poco a concentrarse en temas como seguridad alimentaria, digamos, fortalecer los sistemas de salud, cuántas cosas que mañana van a suceder, ¿no? Yo creo que todas estas siempre tendrán un reflejo importante en la sociedad. De manera general, en los temas de seguridad financiera, por el lado del seguro de depósitos, realmente no ha habido muchos ajustes en los últimos años, pero quería mencionar un par de ellos, ¿no? Y que más datan de la crisis del 2008. En esta, como recién estamos viviéndola, todavía no tenemos como un release, digamos, algo que nos hayan entregado los organismos internacionales. Pero del 2008 a actualmente, de pensar de un seguro de depósitos que tenía que tener el dinero y era como tener una caja aparte de la caja fiscal, ¿no es cierto? Un poco más intocable, por si acaso necesitemos en algún rato ir a utilizarla. Es pensar en un concepto mucho más profundo, ¿no es cierto? Tomo lo que decía Julio, ¿no es cierto? Los too big to fail, demasiado grandes para fallar, y con un elemento adicional, que son los demasiados complejos como para poderse resolver. Es decir, no debe haber en un sistema financiero demasiado grandes que no puedan fallar. Todos tienen que tener un camino de salida. Creo que se fue. Luis. Pero, ¿cómo migramos? ¿Me escuchan? ¿Me Como que escuchan te allí? fuiste un momento, Perdón, Luis. Te fuiste unos perdón. ¿Ahí me segundos. escuchan? ¿Ahí me Te escuchan? escucho perfectamente. Bueno, ahí le culpamos un poco a la red, disculpen. Decía, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia este concepto del seguro de depósitos hacia una situación mucho más resiliente? Digamos, acompañar este concepto de que no debe haber un banco demasiado complejo, una entidad financiera demasiado compleja que no pueda resolverse. Y resolverse es mantener los activos en el sistema, es mantener ese nivel digamos, de clientes, el proteger ese nivel de cartera y que obviamente sigan las operaciones. Ahora, una de las cosas que se está hablando mucho en el mundo del seguro de depósitos es, bueno, ¿qué actividades se toman no solamente para proteger a los depositantes, para que continúe, sino que para que no se complique, digamos, la parte transaccional, por ejemplo, ¿no es cierto? Puede ser un banco que sea punta de lanza, como decía Julio José, de las transacciones de una gran cantidad de empresas, ¿no es cierto? Y ellas no pueden pagar en un par de días. Entonces, también cómo mantenemos ese flujo transaccional. Y aparece un concepto muy interesante, ¿no? Que es este concepto de una autoridad de resolución. No siempre empatada al concepto de supervisión, porque a veces no son tan similares, ni tampoco tan empatada al concepto puro y nato del seguro de depósitos como el perdedor de última instancia, es decir, que siempre los fondos se desgastan porque se utilizan para proteger al depositante, sino buscar alternativas para mantener los activos dentro del sistema.
A mí me parece que esas son las últimas cosas que desde el 2008 se vienen conversando. Tenemos atributos claves de los sistemas de resolución y los estamos un poco observando, ¿no? En algún momento, por supuesto, habría que hacer algunos cambios de carácter normativo para explorar estas nuevas maneras de enfrentar el riesgo financiero, ¿no? Y que, por supuesto, en estas circunstancias, todo se ha movido de manera muy, muy drástica, nos pueden hacer falta, Fernando. Fernando, Muchas gracias. Si me permite Por un favor. comentario rapidísimo sobre el tema de Luis, hay algo, y respaldando justamente lo que dice Luis en la misma línea, ya hoy por hoy, y esto lo pude experimentar yo mismo en mis investigaciones en el doctorado, ya no solo hablamos del too big to fail, ¿no es cierto?, sino el too connected to fail. Es decir, las instituciones que ya no son las más grandes, pero que dentro de un ecosistema conectado financiero a nivel internacional, son las que tienen mayor interrelación con otras. Y eso con Luis lo hemos conversado, y lo hemos conversado con la COSEDE en términos incluso del sistema bancario ecuatoriano. No tenemos una medición como esa, y eso es un trabajo por hacer. Creo que ahí, entre el Banco Central, nosotros y la COSEDE, creo que podríamos hacer un trabajito técnico bien interesante, ¿no? Pero, por ejemplo, tienes cooperativas que no son las más grandes, pero que tienen relación con algunos bancos y con otras cooperativas. Igual tienes bancos que no son los más grandes, pero que tienen relación de varios tipos de variables, y esos son too connected to fail, ¿no es cierto? Entonces ya no son solo los más grandes, y ese fue una de las fallas de supervisión y de política financiera del año 2008. Enfocarte no solo en el sistema financiero, sino también en las empresas más grandes, y a esas les ponías mucho ojo y les salieron a rescatar esas empresas, pero no te diste cuenta que esas empresas eran parte de un sistema, ¿no es cierto?, mucho más amplio, que ya estaba por atrás carcomido por estas interconexiones, ¿no? Por esta centralidad que tienen en el network internacional. Eso es algo que estaba muy de moda hace 5 años cuando yo lo estudié, y que creo que ha venido creciendo en forma interesante, y en el Ecuador vale la pena seguirlo profundizando, sin ninguna duda. Muchas gracias por sus comentarios. Finalmente, la última pregunta tanto para Julio José como para Luis. En el caso de Julio José, ¿cómo potenciar y cómo profundizar los medios electrónicos de pago y cómo potenciar los ecosistemas de pago? ¿Quieres que vaya yo primero o Luis? Sí, ¿Sí? cualquiera de los dos, sí, está bien. Sí. Ok, gracias. Si quieres Gracias, voy Fernando. yo, Julio José, Sí, porque dale Luis. tú vas a dar primero. una cátedra en eso y yo te voy a robar más bien unas ideas. A mí me parece, como decía hace un rato, es una oportunidad impresionante, ¿no? Me parece que ya hay suficientes estudios en el mundo que muestran que todas las ventajas que tiene el tema, ¿no? A mí me parece que el trabajo que se José al respecto de estos modelos de gestión bancaria un poco más descentralizados y de migrar un poco de ese concepto de banca transaccional a banca abierta, no sé, al neobanca que ahora está apareciendo en el mundo, ¿no? Y yo creo que la regulación se nos está quedando un poco corta. Me parece también que nos hace falta pensar y arriesgar un poco en el sentido de darle los espacios para que justamente ese tipo de innovación que permiten el aparecimiento de nuevos mecanismos y medios alternativos y, por supuesto, digitales de pago, a través de cajas de arena, en donde, igual que unos niños que llevas al parque para que jueguen un rato, están dentro de esa caja de arena y dentro de ella podemos supervisarles, revisar cuáles son los riesgos que están enfrentando, los problemas y obviamente qué tipo de regulación podemos poner alrededor para que salgan de algún momento de allí y empiecen a trabajar junto con el sistema, ¿no? En esto las charlas de Julio José son amplias, así que me quería robar esa idea. Y a mí me parece que, como decía, el tema de formalidad, a mí me suena mucho en la cabeza la posibilidad de que tal vez ahora el tendero que manejaba mucho más del efectivo, se está abriendo un poco a la posibilidad, ¿no es cierto?, de que hágame una transferencia, nada más, ¿no es cierto? Estoy hablando de una cosa tan sencilla como que le hagas el pedido y lo puedes hacer vía transferencia, ya demanda que las dos puntas estén bancarizadas, ¿no? Poco a poco yo creo que la gente va a ir, digamos, asumiendo esto como una práctica un poco más común, y nuevamente me parece una ventaja impresionante la situación actual, ¿no?
Sí, es correcto, es correcto. A ver, uno de los grandes temas de discusión a nivel internacional y de las grandes tendencias es cómo incentivamos ecosistemas de pagos, ¿no es cierto? Dinámicos, fuertes, innovadores. Y la evidencia a nivel internacional, Fernando, amigos, es que esto no lo puede hacer un banco solo, esto no lo puede hacer el sistema bancario solo, esto es un ecosistema. Los bancos son un jugador importante, pero aquí interviene la regulación, intervienen las empresas fintech, intervienen las universidades, son justamente donde se puede probar y diseminar estas tecnologías en los estudiantes y demás, intervienen todos los reguladores, intervienen las empresas multinacionales, o sea, realmente es un ecosistema como lo entendemos con varios actores que van interactuando, ¿no? Y lo que hemos visto a nivel internacional es que no hay ningún ningún hub financiero competitivo a nivel internacional, que se nos vienen a la cabeza varios, ¿no es cierto? Londres, Nueva York, Singapur, Hong Kong, en Sudamérica, Sao Paulo, en Centroamérica, México, DF, etcétera. Es decir, no hay ningún hub financiero competitivo a nivel internacional que no haya desarrollado ecosistema de innovación al lado de todo esto. Y el primer ecosistema que se desarrolla en esos países tiene que ver con las transacciones de persona a persona, tiene que ser con las facilidades de pago, tiene que ver con billeteras móviles, tiene que ver con agregadores de pago, tiene que ver con pasarelas de pago, tiene que ver con una gran cantidad de cosas en las cuales todos terminamos beneficiándonos. Al menos nosotros, amigos, desde el punto de vista de la banca, de esta banca actual y de la Sobanca, nosotros creemos que esos fintechs, esas empresas de tecnología son aliados de la banca. Claro que nos van a competir en algunos casos, pero esa competencia es muy positiva porque sobre todo terminamos colaborando para desarrollar mercados que la banca no puede desarrollar por sí sola. Y hay algunos elementos ahí muy rápidamente. Primero, creo que los incentivos públicos todavía no están bien puestos, ¿no? Es decir, por ejemplo, todo el tema de comisiones. En el Ecuador, las comisiones bancarias y los costos bancarios están incentivando el uso de efectivo en lugar de incentivar los medios de pago digitales, ¿no? Y ahí hay un montón de ejemplos a los cuales no voy a entrar en este momento, pero creo que ahí estamos, desde el punto de vista de la política pública, equivocados en cuál es el enemigo, y el enemigo es el cash, ¿no es cierto? Es la informalidad, etcétera. Encontrar un mecanismo justamente para poder avanzar sobre eso en forma adecuada, sin ninguna duda, ¿no? Y otros temas, claro, incentivos privados, que los propios bancos vayan sacando sus laboratorios de innovación, sus tendencias de innovación, etcétera, que sin duda van a ser muy importantes de aquí en adelante, todas ellas que estamos viendo y sobre las que estamos trabajando. Y sobre el último tema que mencionaba Luis, coincido totalmente, tenemos que avanzar a una regulación y estas regulaciones ya no hay que inventar el agua tibia, se llaman sandbox regulatorio, que son estos terrenos de juego, ¿no es cierto? Estos areneros en los cuales podemos probar esa tecnología y ahí hay un rol fundamental para el Banco Central, para las superintendencias de bancos, que tienen que dar la cancha de trabajo para que eso pueda suceder, para que se beneficien los bancos, pero también se beneficien las empresas fintechs. Ahí realmente tenemos que trabajar muy fuerte. Solo una cuña publicitaria también. Nosotros hemos desarrollado el clúster financiero. En el clúster financiero justamente trabajamos más allá de la Sobanca, más allá de la banca, con todo el ecosistema de innovación para poder encontrar estos mecanismos. Así que si alguien quiere también participar en el clúster financiero, siempre está abierto y disponible todas las reuniones para encontrar esas soluciones de largo plazo que necesitamos caminar. Hasta ahí. Muchas gracias. Quiero agradecerles a ustedes nuestros invitados del día de hoy, por todos los aportes y por todo lo que han contribuido al debate y por su reconocida trayectoria, formación y experiencia. Quiero agradecer también a las autoridades del Banco Central que hacen posible que este programa Encuentros Digitales se realice y que se comparta con los ciudadanos. También quiero agradecer a nuestro productor, a nuestro director, que es Miguel Ángel Pérez, a Andreita Mancero, que es la coordinadora del programa, a Rodman Jaramillo, a Carlos Armijos, a Mauricio Caiza y a Jorge Luis Vera, que están en controles y en el diseño gráfico y en la línea gráfica del evento. También quiero irme con mensajes ciudadanos. Por favor, visiten la página web del Banco Central, donde podrán encontrar el micrositio de información estadística y de información del sistema de pagos, con mucha información para uso y análisis. Adicionalmente, los mensajes ciudadanos correspondientes a que mantengan la sana distancia, usen la mascarilla, lávense de manera frecuente las manos, evitemos las aglomeraciones, que al COVID lo ganamos con mucha disciplina. Les anuncio que la próxima semana, el jueves 6 de agosto,
tendremos la presencia de un expositor internacional, Ronnie Ricaurte, que nos hablará sobre la creatividad y el papel fundamental en lo que es la construcción de liderazgos, en lo que es la construcción de la marca personal y en los emprendimientos. Les quiero agradecer mucho por estar con nosotros, a todos quienes nos siguieron a través de nuestra fanpage en el Facebook Live de esta transmisión, y quiero agradecer nuevamente a la Asociación de Bancos Privados del Ecuador y a COSEDE por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, muy amables. Que pasen muy bien. Gracias, Julio José. Gracias. Excelente tarde. Gracias. Gracias, Luis. Muy amable.